empezar a ver si puedo ya compartir, ¿no es cierto? ¿O me tenés que autorizar, Teresita? Creo que No, 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 ¿eh? no, 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 yo abro nomás y ya ustedes se manejan Sí. absolutamente solos. A ver, le voy a preguntar si a los chicos si pueden ver tu Hola, aplicación. Hola, ¿cómo contá- están, chicas? Y se ve, Emilia, ¿eh? ¿Ve? Ah, ¿Se súper. ve? Ujú. De 10 entonces. Sí, ahí me escriben. Sí, se ve. Perfecto, gracias, Silvana. Cualquier cosa, como estábamos hablando recién con la doctora, chicos y chicas, me avisan si se escucha entrecortado o si de golpe pierdo, digamos, la conexión. Aguardan unos segundos que, digamos, si está todo bien, se pueda volver a reconectar, ¿saben? Por las dudas les comunico eso, salvo que hubiera ya un problema que no me permitiera volver a conectarme. De todos modos, también lo dejo aclarado, esta presentación que vamos a ver ahora está disponible en el aula de zoología, en la parte práctica de la fecha de hoy, a manera de un link que ustedes van a poder ingresar ahí, es un PowerPoint, no el formato PDF que estaba, que es similar, pero que tiene algunas incorporaciones para que aquel que haya descargado pueda bajarse este modo, digamos, de presentación para completar con algunas imágenes y links a videos y lo puedan tener completo, ¿sí? Cualquier cosa, digo esto por si se llegara a finalmente interrumpir la clase de manera así sincrónica. Así que bueno, entonces me avisan, ni bien se entrecorta, gente, me avisan, así yo me detengo y veo si vuelve toda la normalidad. ¿Está bien? Donde Sí, haya buen día. perfecto. Donde tengan consultas, estaría bueno que ahí me la generen en el momento para no pasarme, digamos, de los temas, porque como ya vieron, el Phylum Arthropoda es muy diverso, ¿sí? Muy variable también, a su vez, dentro de los grupos. Entonces, por ahí exige, digamos, detenernos y despejar la duda sobre algún grupo o característica o morfología en particular. Bueno, me presento entonces nuevamente. Soy María Emilia García de Negri, soy licenciada en zoología y estoy entonces en este espacio para poder darles a ustedes el trabajo práctico de hoy que tiene que ver con un grupo en particular de los artrópodos que se denominan Chelicerata o Chelicerata, como van a ver ahí, o de forma castellanizada los decimos quelicerados. ¿Sí? Que prácticamente si ustedes se ponen a pensar en ese término de los quelicerados y veamos más adelante algunas denominaciones de los apéndices, van a ver que hace referencia a los quelíceros. Por eso el nombre del subfilo. A los quelicerados si queremos decir así, en contraposición a los mandibulados, que su nombre amerita la presencia de mandíbulas. En este caso, no hay mandíbulas, sino que hay quelíceros. Entonces, a ver si puedo pasar a la siguiente diapo. A ver, no me deja pasar así. Esperen, salgo de modo presentación. Dos clics, bueno, ahí qué sé yo, si no, ahora probamos otra forma. Bueno, está, perfecto. Entonces, estas características son generales a todos los artrópodos, y por supuesto al grupo que nosotros vamos a referirnos hoy. Así que básicamente lo que ven acá es lo que van a ver siempre en la generalidad de todos los integrantes del Phylum Arthropoda, que como siempre decimos al comienzo son metazoarios, o sea, esto es un opuesto a los protozoarios, ¿sí? Ya son metazoarios, o sea, animales propiamente dichos, por estar en el reino animal. Y las características que ya se vienen hablando, ¿no es cierto? Como por ejemplo lo de la simetría bilateral o decir que son bilaterios.
Cuando hablábamos del celoma, en este caso, este grupo es celomado, pero tiene un celoma muy reducido, por justamente la presencia de un espacio lleno de, digamos, de sangre, que es el hemocele. Lo importante de esto es que son animales segmentados, no solamente el cuerpo, sino también a su vez sus apéndices son segmentados, y eso es lo que vamos a ver que en cada grupo de estos quelicerados, esa segmentación hace que tengamos diferente morfología, según veamos, por ejemplo, a los arácnidos, ¿sí? Que incluyen a las arañas, por ejemplo, escorpionida, que incluye a los escorpiones o pseudoescorpiones, y también a los acarinos, que son a los ácaros y a las garrapatas. Entonces, esa segmentación del cuerpo que habla ahí es lo que varía en función de los grupos que vayamos a ver. Acá, de manera, digamos, ilustrativa, ustedes van a ver una araña, en la parte superior un género Loxoceles, y abajo ustedes ven ahí un Sauroptes, ¿sí? Que es el género de un ácaro. Entonces, concentrándonos en el Phylum Chelicerata, tienen que tener en cuenta siempre, para no confundir, o mejor dicho, para identificar a aquellos artrópodos que ustedes pueden visualizar en la vida diaria. Normalmente uno los llama bichos, ¿no? Como nombre común, pero ustedes tienen que identificar dos cosas muy sencillas. Uno es la ausencia de antenas. Es decir, donde no ven antenas, están sabiendo que son quelicerados, porque el otro grupo de los mandibulados tienen antenas, y por el otro lado, la presencia de unos apéndices modificados en la región cefálica, vamos a decir anterior, que son los quelíceros, de ahí el nombre de quelicerata, y los pedipalpos que están por fuera de los quelíceros, que son otros apéndices, pero ya con función sensorial. Entonces, dentro de este subphylum de los quelicerados, vamos a ver nosotros la clase arácnida, o arácnida, como ven ahí, que en su gran mayoría son quelicerados terrestres, o sea, animales de vida libre, a excepción, como dice acá, de por ejemplo algunos ácaros y también garrapatas, que son animales con una forma de vida parasitaria, y para eso se valen de características o destrezas biológicas que permiten ese modo de vida. Es importante que tengan en cuenta esto de acá, que refiere justamente a las regiones corporales. Siempre que hablamos de la clase arácnida, nos referimos a dos regiones principales. Una anterior, que es el prosoma, en otros grupos va a tener la denominación de cefalotórax por una fusión, y el opistosoma o abdomen, en otros casos también denominado, pero básicamente cuando hablamos de quelicerados, fijamos dos términos, prosoma y opistosoma. El prosoma es un tagma, acuérdense que un tagma es una unidad estructural que resulta de la fusión de numerosos segmentos. Ese tagma, según los apéndices que lleva, va a ser, por ejemplo, el prosoma siempre relacionado a la función sensorial y a la captura y ingestión de las presas, ¿sí? En cuanto al opistosoma, es la región del cuerpo que está relacionado con la parte respiratoria, porque es donde se ubican los espiráculos, o los estigmas, perdón, respiratorios, y también se encuentra la parte genital. Entonces hablamos de un prosoma y de un opistosoma. Esto es a manera entonces de dar un ejemplo en el grupo de los escorpiones, que fíjense en la parte anterior, que es el segmento del prosoma, el tagma, ¿sí? Anterior o cefálico del prosoma, en donde se encuentran. Aquí, si ven en esta imagen acá aumentada, a la derecha, ven un par de apéndices que son los quelíceros, ¿sí? Que tienen la función, son preorales, están rodeando, digamos, a la abertura oral, y por el otro lado, por fuera de los quelíceros, tenemos a los pedipalpos, que sería el segundo par de apéndices modificados, y que en el caso de los escorpionidas llevan estas estructuras que se denominan quelas. También ustedes pueden observar que en la región del prosoma vamos a encontrar los apéndices. Esto es muy importante que tengan en cuenta,
la presencia del número de apéndices, porque es una característica que también diferencia cuando veamos el grupo de los mandibulados. En este caso, la clase arácnida va a presentar siempre 4 pares de patas en estado adulto. ¿Sí? Siempre eso se remarca, en estado adulto. Porque vamos a ver que el estadio, digamos, de desarrollo postembrionario presenta, digamos, un estadio hexápodo, o sea que tienen 6 pares de patas, pero en estado adulto aparecen los 4 pares de patas. Entonces, dentro del subfilum Chelicerata, con esta característica primordial, chicos, que es ausencia de antenas y mandíbulas, y presencia de quelíceros y de pedipalpos, vamos a tener a estos integrantes. Por un lado, al orden Aranea, que comprende a las arañas. Por el otro lado, al orden de los Scorpionida, que son los escorpiones, o pseudoescorpiones, también hay otras especies dentro de este grupo. Y estos son animales de vida libre, arañas y escorpiones, terrestres, por supuesto, todos. Y también tenemos, hay arañas que son de mar. Y también tenemos al orden Acarina, que comprende a veces dicen como ácaros como término general porque es el orden Acarina, y comprende a su vez como nombre común ácaros, que ahora vamos a ver cuáles, y por el otro lado a garrapatas. Esto quiere decir que el orden Acarina presenta, en su gran mayoría, individuos que tienen una forma de vida parasitaria, ¿sí? Son ectoparásitos y a veces incluso se pueden denominar endoparásitos a algunos ácaros por la capacidad que tienen para cavar túneles en la dermis. ¿Hasta ahí vamos, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, los arácnidos, sí, profe, tienen 4 pares de patas en estado... Sí, perfecto, gracias, chicos. 4 pares de patas en estado adulto, ¿sí? Los 2 pares primeros de apéndices, uno siempre recalca esto porque vamos a ver que cuando veamos otros grupos de artrópodos hay modificaciones, ¿sí? Según su forma de alimentación, según su forma de vida, en el ambiente en el que están, van a haber cambios. No es que todos los artrópodos tengan quelíceros, sino que solamente el subfilum de los quelicerados, ¿sí? Y van a ver que entonces vamos a concentrarnos acá en las especies parásitas de Acarina, del orden Acarina, que son garrapatas y ácaros. En este caso en particular, cuando hablamos de regiones corporales, si ustedes recuerdan, dijimos hoy prosoma, soma siempre es un sufijo de cuerpo, entonces prosoma y opisto hace referencia a la parte posterior, prosoma y opistosoma. Vemos que en el orden Acarina hay una diferenciación de esto y llamamos primero natosoma o capítulo, que es la porción bien cefálica anterior que porta las piezas bucales. ¿Cuáles son las piezas bucales? Los quelíceros, ¿sí? Los pedipalpos, también el labio superior o labio inferior, labro o labium, que ustedes van a quizás a ver más adelante, ¿sí? Y luego del natosoma o capítulo, ahora vamos a ver esto en imagen, está el idiosoma. Este idiosoma, ¿sí? Sin divisiones, que sería lo que se... Sí. ¿Alguien me preguntó? Que se denomina idiosoma. Igual lo vemos en imagen. En ventral, acá aparece una estructura muy importante que se denomina hipostoma. Y el hipostoma está por debajo, o sea, en ventral, de este capítulo o natosoma, que es el segmento cefálico de los acarinos, ¿sí? ¿Para qué le sirve el hipostoma? Es una estructura con zonas cortantes que le sirven para lacerar la piel del animal, del hospedador, y poder realizar tanto el anclaje al hospedador que parasita, y también le permite succionar para su alimentación, en este caso la ingestión de sangre. Por eso decimos que los del orden Acarina son generalmente hematófagos, aunque algunos, como los ácaros, se alimentan incluso de descamaciones. Entonces, en el orden Acarina tenemos la gran mayoría
de los individuos especializados como parásitos, o sea, para vivir a expensas de los hospedadores, que pueden ser 1, 2 o 3 dependiendo de las especies. La mayoría son ectoparásitos, o sea, están ubicados externamente al animal, o sea, sobre la piel, y hay otros, como dije antes, que son excavadores y llegan a la dermis. ¿Cómo se diferencian dentro del orden Acarina garrapatas y ácaros? O sea, a nivel, digamos, conformacional, es, por un lado, las garrapatas presentan estigmas respiratorios, que recuerden, los estigmas respiratorios son los orificios de salida del sistema respiratorio de intercambio gaseoso de estos animales, que internamente conectan con un sistema traqueal, muchas veces, que se encuentran detrás de las coxas 3 y 4. ¿Qué son las coxas? A ver, alguien que me diga concretamente. ¿Quién se anima? En sus palabras, ¿qué es una coxa? ¿Qué porción es? ¿O relacionado a qué órgano está? ¿Dónde se ubicarían? A ver, ¿alguien? ¿A los apéndices? ¿A las patas locomotoras? ¿Sí o no? ¿Sí? Los apéndices o patas locomotoras tienen diferentes segmentos, y cada segmento tiene un nombre. El que siempre se tienen que acordar es el de coxa, justamente porque es el primer segmento que sobresale del cuerpo del animal. O sea, es lo que conecta el cuerpo del animal con esa, podemos decir así, extremidad, pero es un apéndice, por ejemplo, en este caso puede ser locomotor, pero en realidad también otros apéndices con funciones diferentes se denomina coxa. Entonces, en la coxa quiere decir del tercer par de apéndices y del cuarto par de apéndices locomotores, ahí se encuentran los estigmas respiratorios. En cuanto a los ácaros, los estigmas respiratorios van a tener una localización ya variable, ¿sí? Eso va a ser muy distinta, fíjense, en relación a la garrapata, que tiene una localización definida. Y las garrapatas tienen algo importante, que es el órgano de Haller. En los tarsos, o sea, eso sería ya, el tarso es otra pieza, otro segmento del órgano unirramio, sería en este caso, sí, que son los apéndices locomotores. Tienen un órgano especial, sensorial, tiene quimioreceptores, y fíjense que les sirve para localizar al hospedador. Ellos saben a quién, digamos, subir o en qué momento subir. Los ácaros, sin embargo, carecen de órgano de Haller, o sea que esto de algún modo nos está hablando de la especificidad de las garrapatas o inespecificidad de los ácaros. Las garrapatas son arácnidos entonces, ¿sí? Muy pequeños, va a depender del tamaño que tienen, pero pueden tener de 1 milímetro, puede ser un tamaño variable, ¿sí? Y van a ver que van a estar o no cubiertos por un caparazón, o sea, por una zona digamos, de un escudo que se denomina, que está más esclerotizado. En el caso de las garrapatas macho, ese escudo completamente cubre todo el dorso del animal, y en tanto que en las garrapatas hembras, porque estos animales, recuerden chicos, son dioicos, o sea, son de sexos separados, en las garrapatas, entonces, van a tener una porción inferior acá que se llama notum, ahora vamos a averiguar la imagen, que es más grande en las hembras que en los machos. Los quelíceros, acuérdense que son entonces las primeras estructuras que presentan las quelas, están modificados tanto para el anclaje como para la succión. O sea, ese hipostoma del que estamos hablando le sirve al animal para el anclaje y para la succión. Son animales por lo general de cuerpos planos o más bien redondos, ¿sí? Que van a estar como van a presentar como una replexión, se dice, cuando están totalmente alimentadas, que las va a mostrar más redondeadas, ¿sí? Pero si no, presentan un cuerpo plano. Entonces, de lo que decíamos hace un momento, fíjense, acá a la derecha dice gnatosoma o capítulo, ¿sí? Que me muestra, entonces, abarcando la región cefálica, bien anterior, acá ven una base del capítulo, fíjense que acá en posición central se encuentra el hipostoma, por fuera del hipostoma están los quelíceros,
Y a su vez, más externamente, están los palpos, o también llamados pedipalpos, ¿sí? Con función sensorial. Fíjense entonces que esta porción del natosoma o capítulo es donde entonces porta el hipostoma, los quelíceros y los palpos, y por el otro lado, si ven acá a la izquierda, ven que esta especie de llave nos está marcando el resto, que es el cuerpo del animal, o idiosoma. Entonces, cuando hablamos de ácaros y garrapatas, en regiones corporales decimos natosoma o capítulo, que porta entonces las estructuras sensoriales y alimenticias, y el idiosoma o cuerpo, que es el que porta las patas locomotoras. Fíjense acá que están en el número de 4, son octópodos, ¿sí? Tienen 8 pares de patas. Cada una de estas segmentos o metámeros que ustedes ven acá, el que está el primero conectado al cuerpo del animal es la coxa. Esto que ven acá, este que ven acá, si tendríamos la imagen en ventral, veríamos, ¿no es cierto?, que digamos, de la región de la pleura de los costados de estos animales es de donde se insertan este primer segmento que se denomina coxa, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Profe, disculpe. Sí. ¿La coxa sería como la parte nuestra del hombro o algo así, o no? No, es la coxa. Sí, sí, tuviera una imagen, a ver, intento mirar si tengo una de ventral, creo que sí, pero te muestro, entonces te digo, como no tengo la imagen acá, todavía te lo digo, si yo tengo en ventral el animal, ¿sí? Supongamos que es el cuerpo del animal, y entonces una extremidad surge de acá, ¿sí? El costado, el segmento lateral del animal se denomina pleura, ¿sí? Entonces, de la pleura del animal emerge el primer segmento, vamos a ponerlo así, este que ustedes ven ahí, ¿sí? Que es la coxa. Es el primer segmento, coxa, trocánter, fémur, tibia, tarso y protarso. Después viene otro segmento, después viene otro segmento y así sucesivamente formando el apéndice locomotor del animal. Este primero que vos ves acá es la coxa. ¿Se entiende? Sí, sí, doctora. Gracias. No te lo puedo comparar al hombre porque, bueno, ¿sí? Por lo obvio, digamos, de la diferencia. ¿Sí? Pero creo que en algún otro momento tengo una imagen para ejemplificarte mejor. Si no, en la parte general de la teoría, cuando vemos apéndices uniramio y birramio, que quiere decir una sola rama, es como, digamos, un apéndice que tiene esta conformación lineal, ¿sí? Cada uno de los segmentos, ustedes ven, están articulados unos con otros, ¿sí? O sea, no son fijos, no son sésiles, sino que son móviles, o sea, tienen una región en donde no se deposita, o sea, no se esclerotiza, no se endurece, sino que queda articulado, ¿sí? Y de esa manera pueden movilizar cada segmento por separado. Entonces, todos los apéndices van a tener el primer segmento que une el resto del apéndice o pata con el cuerpo, es la coxa. Es esta la coxa, es esta y esta en cada caso. ¿Ahí se entendió un poco más, Sebastián? Bueno. Sí, sí, doctora. Bueno, perfecto. Si encuentro ahora, si no te muestro. Después, chicos, tienen también estos animales ojos simples. Ustedes ven acá, tienen ojos simples que por lo general están sobre el dorso, pueden presentarse en líneas, en tríadas, en líneas verticales y en líneas horizontales, los ojos de A2, de A4, de A6 o máximo de 8. Esto que decía acá en la garrapata es importante, este escudo, fíjense acá la palabra escudo les muestra que cubre parte del dorso y el resto que ven debajo en otra coloración es el noto o notum, va a estar escrito de alguna de las dos formas. ¿Y qué diferencia hay? Esto marca un dimorfismo sexual en las garrapatas machos de hembras. En el macho el escudo se extiende, chicos, hasta casi el final del idiosoma de este animal,
y el noto está apenas visible en esta parte, ¿cómo se dice?, de atrás. Y en el caso de la hembra es al revés, el noto ocupa la mayor parte del dorso y el escudo está muy reducido. O sea que podríamos pensar que este individuo que está acá esquematizado es hembra. Bien. Las garrapatas dijimos que son hematófagas, recuerden, ¿sí? Primero tienen que encontrar un huésped, ¿sí?, antes de alimentarse, que para eso se valen del órgano de Haller, que tiene quimiorreceptores, para detectar al huésped a través de las emisiones de dióxido de carbono. Una vez que encuentran al huésped, van a usar los quelíceros y los palpos, que están especializados, fíjense cómo apoyan los quelíceros acá, el hipostoma está en el centro, que es de donde van a tomar la sangre, ¿sí? Y los pedipalpos están a los costados como apoyados sobre el hospedador, ¿sí? Acá en una imagen en microscopía electrónica de barrido se ven cada una de estas partes, el hipostoma en la parte central, ¿sí? Los quelíceros a los costados y por fuera más aún los pedipalpos. Las garrapatas básicamente se diferencian en dos grupos, y más allá de los nombres, sepan que a unas se las llaman garrapatas blandas y a las otras garrapatas duras. Las garrapatas duras son las que, como su nombre lo indica, van a tener el dorso cubierto por este caparazón que hablábamos hoy, más o menos extenso, pero va a estar presente el escudo. En el caso de las garrapatas blandas, que son estas de acá, los argácidos, no presentan ese escudo o placa dorsal, básicamente. Y después cada una tiene sus diferencias en cuanto a la forma de alimentación. Si nos centramos en las garrapatas duras, que es lo más común, sobre todo que afecta al ganado bovino, lo particular en cuanto a su adaptación para la capacidad transmisora, porque la importancia de estudiar garrapatas y ácaros es que particularmente las garrapatas son artrópodos que tienen una capacidad para transmitir diferentes agentes biológicos patógenos para los animales que parasitan. Transmiten hasta más de 50 agentes patógenos. Entonces, la habilidad que tienen en cuanto a su, digamos, capacidad de transmitir enfermedades es porque justamente tienen estos hábitos de alimentación limitados. O sea, son animales que pueden vivir por largos periodos de tiempo sin alimentarse. Incluso hablan de meses o hasta de años, y por eso es que a veces enfermedades que se creían erradicadas vuelven a aparecer cuando las condiciones ambientales y de hospedadores están dadas. Entonces, cada fase de desarrollo, o sea, cada fase de su desarrollo postembrionario, dice, se alimenta una única vez por periodos que duran varios días, ¿sí? Bueno, entonces posee estas garrapatas duras de la familia Ixodidae, posee esta placa dorsal o escutum también, ¿sí?, que mostramos anteriormente. Concentrándonos entonces en este orden de los acarinos y familia Ixodidae, que ya saben a qué se refieren como garrapatas duras, vemos a la especie Rhipicephalus microplus, antes o a veces todavía en algunos trabajos aparece como Boophilus microplus, pero ya hay una actualización en cuanto a la taxonomía. Y el género pasó a ser Rhipicephalus microplus. Son especies representativas de garrapatas del ganado bovino, sí, son las más comunes. Como su nombre lo indica, son hospedadores del bovino. Las hembras tienen un tamaño entre 15 milímetros, y el macho, fíjense que es bastante menor en tamaño, o sea, eso es lo que venimos llamando en distintas ocasiones el dimorfismo sexual, o sea que acá hay una forma diferencial, ya sea en tamaño, en largo, ¿sí?, en este caso en el tamaño, entre machos y hembras. Las localizaciones de estos animales siempre son en zonas muy irrigadas y como de pared bien delgada, ¿no es cierto?, también sin mucho pelo a veces. Las larvas, acuérdense que ese estadio larval tiene 3 pares de patas. No confundan, digamos, eso, que digan, estos tienen 3 pares de patas y no 4, entonces no son garrapatas, sino, pero es un periodo larval de desarrollo, digamos, larval. Fíjense acá que
estos animales, si ustedes recuerdan el ciclo biológico, ¿sí? Vamos a tener artrópodos que tienen un desarrollo completo o incompleto. El completo es el holometábolo y el incompleto es el hemimetábolo, ¿sí? Que es como un desarrollo parcial. O sea que le faltaría algunas de estas etapas de desarrollo que van desde el huevo. Acá fíjense en la imagen, tenemos larva que se desarrollan sí, en 5 días, después de 9 a 13 días se desarrollan las ninfas, que la ninfa no es otra cosa sino, digamos, el aspecto de menor tamaño, pero igual al adulto, ¿sí? La ninfa, puede haber a veces varios estadios de ninfa 1, ninfa 2 y ninfa 3, como que va cambiando de tamaño, van mudando, hasta tener definitivamente el individuo adulto de esta especie. Fíjense que la de mayor tamaño, que es macho o hembra. Dale, gente. Díganme. Hembra. Hembra, perfecto. Sí, sí, mayor. Ahí ya está. Ustedes ya tienen tienen que tener incorporado eso, ¿sí? Si ven, siempre van a ver machos y hembras, ¿sí? Para que pueda ver la cópula. Entonces, más grande. Y por lo general también la hembra, al estar repleta, o sea, de alimentación o repleta de huevos, aumenta muchísimo más su tamaño. Acuérdense que los adultos ya van a tener 4 pares de patas, y los huevos, por una cuestión de determinación que ustedes van a necesitar para saber si son huevos de qué, son de 500 a 550 micras. Entonces, lo importante es saber la delimitación de las regiones del cuerpo. Tenemos una zona anterior, que es el prosoma, se le llama más cuello, que en definitiva es lo que vimos en la imagen como capítulo o capitulum, ¿sí? Ven como nombres de origen latino. Sí. Y después, latín. Y después el iliosoma, que es el cuerpo propiamente dicho. Los apéndices del capítulo, o sea, esta región anterior, repetimos, son los quelíceros, yo le pondré el hipostoma acá arriba, hipostoma, quelíceros y palpos o peipalpos. Ahí tienen las garrapatas de ambos sexos, que ya establecimos cuál es uno y cuál es el otro, ¿sí? Fíjense que en el caso del macho van a tener el escudo que está cubriendo, ¿sí? Todo esto es escudo, prácticamente todo el dorso del animal. En cambio, en el caso de la hembra se reduce a una región superior y el resto es el notum. Esto es, acá está Sebastián, esto es lo que les quería mostrar, los apéndices del iliosoma, que entonces esto era lo que generaba duda porque hoy veíamos desde una vista dorsal o superior, desde arriba. Entonces, fíjense que esto que ustedes ven acá, ¿sí? Esta estructura que ustedes ven acá, la base, eso es coxa o base, es el primer segmento del resto, digamos, del apéndice que lo compone. ¿Ven? Esta es la coxa, es la base, después viene esta otra que le sigue, es el trocánter, después viene el fémur, la tibia, el tarso. En los apéndices inferiores también tenemos un protarso, ¿sí? Que es donde encuentran estas estructuras que son las uñas, ¿sí? Que son a veces estructuras que les sirve para, son más que nada taxonómicas, o sea, para identificación y también para adhesión, como les dice acá. Entonces, esto es lo primero que está en contacto con el cuerpo del animal, es la coxa, o también llamada base. ¿Qué van a ver en sentido, en una observación ventral o vista ventral? Van a ver a nivel de la segunda coxa, esto quiere decir cuando hablan tercera coxa, primera coxa, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es. O por ejemplo a nivel del tarso, entonces ustedes saben de qué están hablando. Entonces a nivel de la segunda coxa, que sería acá, entre las segundas coxas va a estar el orificio genital, ¿ven? Y por debajo, y en la zona central de la cuarta coxa, fíjese acá va a estar la abertura anal, porque estos animales ya tienen un sistema digestivo completo. Bien. Entonces, ahí esto es lo mismo, más o menos, que después lo van a ver más en detalle, pero básicamente es que la garrapata del bovino, ya dijimos que es un ectoparásito por las zonas en donde se encuentra y por alimentarse de sangre hematófago. El ciclo que presenta es monoxeno, quiere decir que tiene un único ¿qué? Monoxeno o monoxénico. ¿Un solo huésped? Un solo huésped. Sí, sí, Agustín, un solo huésped. Entonces, ¿quién es en este caso? El ganado, es el bovino que tenemos acá, ¿sí? Entonces,
Pero es importante detallar que ese ciclo de vida de la garrapata va a tener 2 fases. No es que todos estos estadios larvarios que ustedes ven acá, larva, ninfa, adulto, bueno, y el huevo, los huevos van a encontrar todo sobre el ganado, sino que no, va a tener una fase parasitaria, quiere decir que sí o sí necesita estar sobre el hospedador, sobre el bovino, y otra fase de vida libre que va a realizarla en la pastura, ¿sí? O sea que es donde la garrapata hembra, que es de ya una fase, fíjense acá, está totalmente alimentada, ¿sí? Es la teleógina, llamada así, teleógina en este estado, digamos, de desarrollo de su ciclo biológico, es la que se suelta del hospedador, directamente en vez de estar sujeta, se suelta, se deja caer, ya por ese peso que tiene, para cumplir con el resto del ciclo de vida, deposita en una sola postura entre 500 a 3.500 huevos. Esa es la hembra, ¿se entiende? Los huevos son, así como ustedes ven acá, todo aglomerado, elípticos, elipsoidales, perdón, tienen este color ámbar, un poco castaño, luego se va yendo a un color marrón más oscuro, y la incubación de los huevos comprende en el verano, porque las condiciones son más favorables, digamos unos 20 días, y si la temperatura es baja, ya lleva mayor tiempo, hasta casi 2 meses. Bueno, después, dejando de lado las garrapatas, nos vamos con otro gran problema de interés veterinario, que son los ácaros, ¿sí? Esos ácaros que siempre los relacionamos con esto, con el problema que ocasionan, que es la sarna. Y que en general esos ácaros, si nos referimos en zoología, siempre necesitamos ubicarnos en la forma, de saber cómo es para identificar y diferenciar. Entonces los ácaros siempre presentan un cuerpo más bien corto, ¿sí? Y ancho, aunque vamos a ver que algunos ácaros cambian esa forma que tienen y son en realidad bien alargados, como con forma de cigarrillo. Para, digamos, diferenciarlo a los ácaros de interés veterinario, tenemos a los que son excavadores y a los no excavadores. O sea, hoy también al comienzo hablamos que los excavadores son aquellos que realizan túneles en la dermis, ¿sí? Y ahí es donde, bueno, depositan los huevos, ¿no es cierto? Eso provoca una irritación a nivel de la piel y una reacción alérgica importante que después puede desencadenar en alopecia y en otras cuestiones. Las partes del cuerpo, como estos son acarina, acuérdense que es del orden acarina, o sea, estamos hablando del mismo orden que las garrapatas. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Vamos a tener características similares, no van a haber tantas diferencias. Vamos a ver que la parte anterior del cuerpo, volvemos a insistir con esto, con natosoma o capítulo, donde se encuentran, acuérdense, los quelíceros y los pedipalpos, ¿sí? Primer par de apéndices, quelíceros, por fuera, segundo par de apéndices, que son los pedipalpos. Y luego de ese natosoma o capítulo, tenemos en la región posterior el idiosoma, que va entonces a tener las 4 pares de patas, ¿sí? Los adultos presentan 4 pares de patas marchadoras, y acá sostenemos lo que dijimos antes, que las larvas son hexápodas, o sea, las larvas van a tener 3 pares de patas o 6 patas, ¿está? Pero pero el adulto ya va a tener 4 pares de patas marchadoras o caminadoras o patas locomotoras. ¿Por qué se dice esto? Porque cuando hablamos de artrópodos de ambientes acuáticos, generalmente se dice patas nadadoras, ¿sí? Entonces, bien, tenía videitos por ahí, no sé por qué no lo estoy viendo. En la anatomía de un ácaro hematófago, dijimos entonces que los del orden acarina son mayoritariamente hematófagos. Los ácaros no solo se alimentan de sangre, sino que también de descamaciones, de células muertas. Acá fíjense de vuelta el natosoma, bien delimitado. Por lo general no hay una segmentación muy clara, digamos, entre el natosoma y el idiosoma, ¿sí? No hay una parte que se diga, bueno, acá termina, pero, digamos, si uno puede ver la base del capítulo, ¿sí? Puede identificar dónde empieza una parte y dónde sigue la otra. Fíjense que el idiosoma, acuérdense entonces, es la región corporal que porta a los apéndices locomotores, ¿está?
Y a nivel de la segunda, ¿qué dijimos? Está el orificio genital de la segunda. Acá marco con la flecha. Coxa. La segunda apéndice. Coxa. Porque el apéndice es, a ver, yo les muestro con la flecha. Esto es todo un apéndice, este es otro apéndice, y así. Este es todo un apéndice. Cada apéndice se compone de segmentos, que es un segmento, segundo segmento, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Está séptimo segmento, fíjense acá. Primero, la coxa, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Las primeras tienen 6 segmentos o metámeros, el metámero es un segmento, ¿sí? Y las inferiores tienen hasta 7, ¿sí? Bueno, acá están los nombres, fíjense, coxa, trocánter, fémur, patela, tibia, tarso. ¿Qué cambia acá abajo? Pretarso, tarso, ¿sí? O sea, esa es la denominación. Van a encontrar a veces más o menos igual, un poco distinto, pero esa es la secuencia. Y esto, que hoy también al principio de la clase hablamos de un estigma respiratorio. El estigma respiratorio no es otra cosa que el orificio de comunicación externo que tiene, digamos, el sistema respiratorio traqueal de estos animales, ¿sí? Que comunica con el exterior y es a través del cual ingresa el oxígeno a través de la musculatura, que es lo que en realidad necesita la oxigenación para producir los movimientos, ¿sí? El intercambio gaseoso básicamente. Bien. Profe, una pregunta. Sí. Estos ácaros son muy chiquititos, ¿no? Microscópicos, digamos. Sí, los ácaros pueden llegar a tener entre 500 micras, 600 micras, ¿sí? Son chiquititos. Ahora, a ver, quería salir porque tenía unos videitos, o no lo estoy viendo, no importa, ahora lo vamos a mirar bien. Bueno, entonces seguimos, para no demorarnos más. Pero sí, más o menos, ¿quién fue? Brenda, creo. Tienen esa dimensión, ¿sí? Vamos a ver ahora por especie, igual nos centramos en eso, y acá están de vuelta las regiones corporales, prosoma, ¿sí? Y el idiosoma, que es el resto del cuerpo. Ustedes van a ver que estos animales tienen... Profe, también. Sí, Priscila. Profe, o sea, el tamaño también es así como el de las garrapatas, que las hembras son más grandes que los machos, en este caso con los ácaros. Ah, buena pregunta. En los ácaros. Bueno, ahí está. En los ácaros hay un dimorfismo sexual, pero que está dada por la presencia de unas estructuras a nivel de las patas, que ahora lo vamos a ver, que se denominan, bueno, ahora me va a venir el nombre, lo debo tener por ahí. Emilia. Son estructuras que se... A ver. Y ahí te doy un tip. Dale, sí. Los ácaros sí, también tienen un pequeño dimorfismo sexual con el tamaño, pero muy pequeño. Sí. Porque como son tan chiquititos, como les dijo la doctora, por ejemplo, un macho puede tener 250 y la hembra 300, o un macho 300, la hembra 500, ahí así. Pero hay muy poca diferencia, más que todo con sus patitas, la diferencia es con su estructura en las patas. Exacto, sí, o sea, es menos perceptible la diferencia de tamaño, sí, gracias Teresita. Exacto. Y lo que van a ver es bueno, que, ahí está, igual lo vemos, Brenda, ahora vemos una, no me sale la palabra, ahora vemos. Igual van a ver que estos animales, por ejemplo, sobre todo el cuerpo, tienen unas estructuras sensoriales que se denominan setas, ¿sí? Por eso van a ver como pelitos, ¿sí? Pelitos con distinta forma, incluso puede haber que se denominan setas, que son estructuras sensoriales. Bien, seguimos. Acá de vuelta, fíjense chicos, coxa, ¿sí? Trocánter, fémur, genu, algunos le dicen en vez de patela, por ejemplo, ¿vieron? Tibia, basitarso, bueno, tarso, pretarso. Eso va modificándose un poco, pero la estructura ustedes tienen que saber que comienzan en la coxa. Bueno, y acá pasamos a lo que nos puntualizamos en una de las familias de ácaros, que es Sauroptidae. Esto, en este caso, las patas también, decimos, como recién mencionábamos, formadas por estos 7 segmentos. Ya vimos también que el orificio anal y el orificio genital se pueden recién visualizar desde una vista ventral. Bueno, esto por ejemplo es puntual, decir que el orificio genital se abre entre el segundo y el tercer par de patas. Ustedes ahí ya saben cuáles son los pares de patas
y que siempre están en la parte central, ¿sí? Bien, ¿qué más? La familia Sauroptidae, en cara dorsal vemos un cuerpo que es globuloso, ¿sí? Redondeado, globuloso, no tienen ojos, o sea, estos animales carecen de ojos porque, ya les digo, por lo general son excavadores, o sea que no necesitan tener un desarrollo sensorial en ese aspecto. Sí poseen estas setas, que son esas estructuras similares a pelos, y en el natosoma, de nuevo, está lo que hablábamos también con las garrapatas, que es el hipostoma, quelíceros y palpos. En la cara ventral, cuando damos vuelta, el hipostoma nos muestra una armadura genital, o sea, es una protección, una estructura que protege la abertura genital, y también el ano, ¿sí? Que veíamos por encima de la abertura genital, y en el caso de las hembras pueden portar una bolsa copulatriz, que es donde van a transportar sus huevos. Acá está lo que quería hoy comentarles, esto, no me salía la palabra, que son ventosas, esto, me acordaba como del vidrio de la ventana y no me salía la palabra. Bueno, dentro de la familia Sauroptidae, las patas son, esto es importante chicos porque es la morfología, los ayuda a diferenciar una familia de ácaros de otra. Los Sauroptes, que es el nombre del género, tienen las patas largas y delgadas formadas por 6 segmentos, ¿sí? Terminan en un pedúnculo, bueno, esas tienen cerdas largas, que son cerdas, setas, es lo mismo. Pero acá está la diferencia, en el caso de las hembras, van a tener una estructura, que es así, literal, como unas ventosas, en el primero, segundo y cuarto par de patas. En el primero, segundo y cuarto par de patas, y las cerdas son muy largas en el tercer par. Esto es re evidente cuando uno lo ve en el dibujo del ácaro. Esas son las hembras. Los machos, ¿en qué se diferencian? En que las ventosas tienen en el primero, en el segundo y en el tercer par, ¿sí? A diferencia de la hembra, que lo tiene en el cuarto. Y con cerdas largas recién en el cuarto. Entonces, eso quería decir hoy a Brenda, que la presencia, aparte del tamaño que es menos perceptible, las ventosas del primero, segundo y cuarto par de patas en la hembra, y el macho diferencia que no tiene en el cuarto, sino que tiene en el primero, el segundo y el tercer par de patas, ¿sí? Bien, esto que ustedes ven acá, chicos, son cerdas, son setas. Entonces, ¿qué dijimos los Sauroptes recién? ¿Que tienen patas cortas o patas largas? Sauroptes. Largas. Largas, exacto. Bien, guarden eso. Sauroptes SP, porque no sabemos específicamente cuál es, o sea, sí, el huésped pueden ser bovinos, fíjense la amplitud, la variedad de huésped, bovinos, ovinos, conejos, equinos. Localización, son ectoparásitos, dijimos, o sea, están sobre la epidermis. El tamaño acá en la hembra también, fíjense, miren, 700 micras, el macho un poco más chico, 500 micras, y los huevos de hasta 200, o sea que hay un dimorfismo sexual en cuanto al tamaño y también a la presencia de esas ventosas en los pares de patas. Acá están, fíjense, esto es un Sauroptes. Entonces, esto es bajo microscopio óptico, fíjense que esta es la parte anterior que yo les muestro con la flecha, ¿sí? Que sería el natosoma o capítulo, y acá empieza primer par de patas, segundo par de patas, y acá abajo tengo tercer par de patas y cuarto par de patas. Fíjense que esto largo que sobresale acá son esas cerdas o setas que dijimos que es una característica también que ayuda a diferenciar hembra de macho. Acá tenemos una hembra, primer par de patas, segundo par de patas, tercero y cuarto. ¿Ven o no? Aspecto globoso y las patas son largas. ¿Sobresalen o no del contorno del cuerpo? Le pregunto a ustedes. Sí, sobresalen. Sobresalen. Ese es Sauroptes. Eso es Sauroptes. Si yo me voy a otra especie, que suena parecido, pero en vez de Sauroptes es Sarcoptes, ¿sí? Van a ver qué encuentran de similar. Bueno, los huéspedes, estamos más o menos en lo mismo, equino, bovino, cerdo, cabra, perro, bueno, es más indistinto, o sea que el ácaro es inespecífico, ¿sí? Cuando hablo de forma de vida parasitaria. La hembra está en unas 500 micras, el macho en 300. Estos cavan galerías dérmicas, los otros estaban sobre la epidermis. Estos tienen el cuerpo oval, redondeado,
Está. Y las patas, fíjense, cortas, robustas. La tercera y cuarta no se extienden más allá del borde o del límite del cuerpo. Entonces, si yo miro acá, miro primer par de patas, ¿me siguen? Segundo par de patas, acá en esta imagen veo igual, primer par de patas, segundo par de patas. ¿Y qué pasó con la tercera y cuarta? Fíjense, están acá. No sobresalen del resto del cuerpo. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, ¿Se aprecia eso en la imagen? Sí. Entonces, claramente, Sarcoptes tiene estas patas cortas, más robustas, más, ¿no es cierto?, como más anchas, y el que recién veíamos, Soroptes, sí, sobresalen los 4 pares de patas por fuera de los bordes del cuerpo. ¿Se entendió? Soroptes allá, Sarcoptes acá. A ver, vamos a ver si podemos ver este link, ustedes todos los pueden ver. Nos muestra entonces, este es, a ver, Sarcoptes o Soroptes. Fíjense acá en movimiento este ácaro. ¿Ven? ¿Lo ven moviendo las patas? No, no se ve, profe. No, Yo no Emilia, lo- no se ve. ya voy. le da tu Ya voy. diapo nomás, tu slide Sí. nomás. Sí, ahí está. Ahí vuelvo con ustedes. Ahí vuelvo. Ahí está. ¿Ahí lo pueden ver? Sí, profe, se ve. Ahí se ve. Entonces, este es un ácaro, fíjense la forma del cuerpo globoso con los apéndices. ¿Cuáles ven, chicos? Primer par acá, segundo par acá, y después el tercero y cuarto ya no sobresalen del cuerpo del animal. ¿Ven? Y la parte superior, que es, ¿qué les dije? ¿Cómo se llama? Capítulo. Capítulo, muy bien, o natosoma, ¿sí? Perfecto. ¿Entendido? Sigamos con la clase. Entonces, voy para acá. Seguimos. Profe, tengo una duda. Sí, decilo. Cuando dicen cavan galerías dérmicas, ¿quiere decir que se meten dentro del, o sea, de Sí, la cavan piel? en la dermis. Sí, cavan en la dermis. Está, Cavan en gracias. la dermis. Y eso provoca prurito, una reacción, ¿no es cierto?, por supuesto, alérgica, ¿no es cierto? Y bueno, muchas veces lo que el ácaro, como decía al comienzo hoy, desencadena finalmente es la sarna, que produce esta alopecia, esta pérdida de pelo. Ahora me dio pena ahí un chiquitito. Para poder pasar a la otra diapo. Ahí está. Creo que era esta. Y esta. Ahí la voy pasando. ¿Ahí ven, chicos? No, profe. No pasa. Espera. Ahí va. Ahí De sí. Modex. Ahora Ahí sí. está, perfecto. Bien, ahí estamos, orden acarina. ¿Quiénes están en el orden acarina? Rápido, 2 palabras. 2 palabras. ¿Qué organismos están dentro de la orden acarina? Los ácaros. Garrapatas y los ácaros. Pata y ácaro. Ahí está, 2 palabras. Garrapatas, ácaros. Esos 2. Seguimos con los ácaros. Ahora ya no de la familia Sarcoptidae, ¿sí?, sino de la familia Demodicidae. Fíjense, Demodicidae. El género Demodex, la especie Canis. Nada que ver acá la forma del cuerpo que recién veíamos globoso, de los 2 Sarcoptes y Soroptes sp. Entonces, en este caso es un ácaro, pero tienen una forma alargada, forma de cigarro, ¿sí?, o vermiformes, porque recuerda como un verme, que los vermes son los gusanos, ¿sí? Entonces, fíjense ahí que tiene el natosoma, de vuelta a la estructura. Acá hacemos una diferencia y decimos el podosoma. Podo siempre viene de pie, de pata, entonces la región del cuerpo que aloja las patas. Fíjense, súper cortas las patas, podosoma, y la última porción que es el opistosoma. Entonces, son ácaros blanquecinos, ahora lo vamos a ver, acá también pueden verlo en la imagen. Tienen 4 pares de patas, seguimos porque estamos dentro de los arácnidos,
pero tienen un cefalotórax, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablan de esta porción, como entre que el natosoma y podosoma a veces lo mencionan fusionados como un cefalotórax, por eso lo van a ver así. Pero acá hablamos de natosoma, podosoma, donde están las extremidades, y opistosoma, relacionado siempre con la parte genital y anal. El tamaño son 300 micras en la hembra, 250 micras en el macho. ¿Se acuerdan que hoy decíamos con la doctora que no hay tanta diferencia? El huésped, como hablamos de Demodex canis, es el huésped perro, y se encuentran los folículos pilosos y glándulas sebáceas. Folículos pilosos y glándulas sebáceas, ¿sí? Van a ver que en el opistosoma, la cutícula que recubre tiene unas estriaciones transversales, ¿sí? Vemos acá, trato de compartir con ustedes este video donde se puede observar a Demodex canis en movimiento. Ahí lo pueden ver. Este es Demodex canis. Fíjense. ¿Ven, chicos? Sí, profe, se ve. Bien. Sí. Acá, ¿qué es lo que ustedes ven acá que mueven? ¿Qué ven ahí al costadito que mueven? ¿Vieron o no? Fíjense, chicos. Los apéndices. ¿Sí? ¿Los llegan a visualizar? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces vemos ahí, ¿sí? Vemos ahí entonces la forma alargada, vermiforme y transparente, ¿sí? No tiene color, es transparente y con la parte del podosoma donde vamos a encontrar los apéndices de estos animales. Bien, ahí seguimos entonces con esta presentación. Ahí está. Algo importante que les dejo ahí también para que ustedes vean después es que es importante controlar este problema de los ácaros. No es una cuestión solamente que afecta a los animales domésticos, ¿sí? Como veíamos hoy la gran variedad de hospedadores que pueden tener, sino que también este artículo es muy interesante del 2020 sobre la alarma por posible aumento de sarna en la fauna silvestre, ¿sí? Esto es un guanaco, guanacos y vicuñas en Argentina que se encuentran afectados por esta alopecia marcada, ¿sí? Que ustedes pueden observar acá en el pecho del animal o en las patas, incluso es en la reserva Cabo Dos Bahías de Argentina, y acá vemos un zorro culpeo con también una probable sarna que fíjense cómo ha avanzado sobre estos animales. O sea que no es una cuestión inherente solo a los animales domésticos o de granja, como quieran llamarlo, de compañía, sino que también afecta a la fauna silvestre. Por eso es tan importante el control epidemiológico, ¿sí? Entonces, seguimos ahora. Ahí está. Con el orden Aranea, en donde vamos a ver solamente las características principales del grupo, que son ya presencia de glándulas de seda, que son las glándulas que van a producir esa proteína, que en realidad es la tela de las arañas, que la utilizan con diversos fines, ¿sí? Vamos a ver una imagen, modificaciones de los pedipalpos, en el caso de los machos, con funciones copuladoras. Los machos lo que hacen es incluso realizar una formación con la tela para poner allí el semen y poder transmitirlo a la hembra. También vamos a ver acá presencia de glándulas de veneno, ¿sí? Ausencia de mandíbulas porque no son mandibulados, recuerden, estos son quelicerados, cuya función, digamos, de la alimentación es realizada por otros apéndices. Acuérdense que las arañas realizan una digestión externa, o sea, una predigestión externa, o sea, introduciendo un líquido con alto contenido proteico que disuelve al organismo presa. Y en cuanto al tamaño, miden más o menos 1 milímetro y pueden alcanzar hasta los 9 centímetros de longitud. Las arañas pueden tener una vida a veces de 1 mes hasta incluso arañas de gran tamaño de más tiempo, ¿no es cierto?
más longevos. Acá, como pueden ver, el hilo de seda es una proteína, se llama escleroproteína, y que emite en forma de líquido viscoso. Ese líquido, una vez que está en contacto con el aire, se endurece, ¿sí? Se produce un endurecimiento, y es, bueno, algo llamativo de ver que las arañas, el esquema, o sea, el patrón de construcción de la telaraña, está ya determinado genéticamente según cada especie. Esa seda la utilizan, como ustedes ven acá en la imagen de abajo, para la captura de la presa, también para la sujeción o el cuidado de la prole, para el desplazamiento de las arañas, ¿sí? De un lugar a otro, para su construcción de refugios, y también, como decía antes, interviene en el cortejo. Las partes del cuerpo, cuando hablamos de arañas, ¿sí? Ya hablamos de otra palabra, que acá es prosoma y opistosoma, ¿sí? Similar, como hablamos al principio de la clase, pero ya dejamos esto de natosoma, de capítulo, sino que hablamos directamente del prosoma, de este tagma del prosoma anterior, y el opistosoma. El prosoma no tiene una visualización de segmentación visible, tampoco el opistosoma no es segmentado, y el prosoma está cubierto dorsalmente de una especie de escudo, ¿sí? En ventral ustedes pueden ver acá, fíjense, en el opistosoma, en la parte inferior del ano, y las estructuras que se llaman hileras, que son las encargadas de producir la tela de seda. El orificio genital, fíjense que también está por encima, en el, digamos, segundo tercio del opistosoma de los animales, al igual más o menos recuerda la ubicación cuando veíamos los acarinos, ¿sí? La ubicación del orificio genital primero, y por debajo la del ano. La región cefálica lleva los ojos, ¿sí? Acuérdense que son ojos simples. De vuelta, como estamos en quelicerados, tienen un par de quelíceros, de estos chicos queda siempre igual, un par de pedipalpos, y estos ojos pueden estar dispuestos en hileras, siempre están sobre dorsal, y pueden haber un máximo de 8 ojos simples. Estos quelíceros van a ser apéndices, que dijimos hoy, según primer par de apéndices modificados en quelíceros. Están inervados por una región, digamos, la tercera parte del cerebro, que se denomina tritocerebro, y son estructuras orales que sirven para tanto capturar como desgarrar a la presa. En la extremidad final de estos apéndices se encuentra una uña, que es un segmento distal, y que en esa uña se abre la glándula de veneno, que es lo que inocula a la presa para hacer una predigestión externa. Degrada, desintegra digamos, a su presa. Y el tórax, que en realidad esa porción, digamos, parte del cefalotórax, ¿sí? Que acá en las arañas hablamos de un opistosoma, lleva 4 pares de patas. Fíjense acá, en lo que es la imagen, acá. ¿Ven acá? Las patas, ¿dónde están? En el prosoma. No en el idiosoma, como veíamos hoy en garrapatas y en ácaros. Las patas, fíjense que todas salen del prosoma, no del opistosoma, ¿ven? No de esta porción del opistosoma. Las patas también están constituidas por coxa, trocante, estos segmentos o metámeros que hablamos anteriormente, y el pretarso, que sería la porción final, va a tener unas estructuras que pueden llamarse uñas o empodio, bueno, que son todas, digamos, de sujeción o adhesión. Las arañas, quien quiera profundizar en este tema de la tela, van a tener un órgano especial, que es el hilador, y que se llama cribelo. Eso lo dejo ahí porque no es para profundizarlo. Entonces, el opistosoma tiene esta forma, fíjense, ovoide o globoso, no está segmentado porque ya ocurrió una fusión de los segmentos que lo componían, entonces es un solo tagma, y ese presenta en el extremo final un post-abdomen o telson en la parte inferior, donde distinguimos el ano, ¿sí? Que es la abertura posterior del canal alimentario, o sea que es la abertura del sistema digestivo, a eso se refieren. Acá se encuentran las aberturas de los órganos reproductores, también vimos eso, ¿sí? Tienen 3 orificios en el caso de la hembra, uno es genital
y otros 2 laterales que corresponden a las espermatecas, porque esa es la forma de reproducción de estos animales, y los machos tienen un solo orificio genital. Acá fíjense que en la imagen que pueden ver, digamos en la parte proximal del opistosoma, se puede observar la presencia de el pulmón en libro, porque las arañas tienen un sistema respiratorio conformado por pulmones en libro, que no es otra cosa que la misma, digamos, epidermis que se imaginó y se formó como esta presentación en forma de pliegues, que es para aumentar la superficie de intercambio gaseoso, y por eso lleva el nombre de pulmones en libro. No tienen un sistema respiratorio traqueal, como es el caso de muchos otros artrópodos, o hay otros artrópodos que también tienen una respiración cutánea. Y finalmente tenemos al orden Scorpionida, en donde también hay un cambio en su morfología. Entonces, si hablamos de acarina, y dijimos capítulo onatosoma y el idiosoma. Si hablamos de arácnidos, hablamos puntualmente del prosoma y opistosoma, y cuando hablamos de Scorpionida, de vuelta hablamos de un prosoma y de un opistosoma, ¿sí? Pero ese opistosoma, si ustedes ven ahora la forma del cuerpo del escorpión, tiene una característica particular. Fíjense acá, prosoma. Esto todo es desde acá, donde sí se observa como una marcada diferenciación, es opistosoma, pero a su vez el opistosoma tiene este segmento, que son 5 segmentos del metasoma, que al final lleva el acrón, ¿sí? El telson. Al final lleva el telson, donde se aloja la glándula de veneno. Entonces, del orden Scorpionida, dijimos cuerpo dividido en prosoma y opistosoma. El opistosoma incluye ese mesosoma que recién vimos y metasoma, que sería el telson, me confundo por eso mismo, el telson, y generalmente presentan un color entre amarillento, pardo, incluso hay escorpiones, mejor dicho, de color negro, y el prosoma en dorsal presenta un caparazón o escudo prosómico, ¿sí? Que ahora fíjense acá, un caparazón o escudo prosómico. Bien. Tienen también de vuelta quelíceros, pedipalpos y 4 pares de patas locomotoras. Lo particular de este grupo es que los pedipalpos son de gran tamaño y tienen doble función. Hoy hablamos solamente de una función, digamos, como sensorial y de alimentación, pero acá tienen una estructura muy importante que se denomina quela, que son las pinzas conocidas como normalmente. Entonces tiene una función prensil también. En los últimos segmentos se encuentra la pinza o quela típica de los escorpiones. Fíjense acá, esto tiene un mayor desarrollo en este grupo que es el Scorpionida, que son las pinzas o quelas. Ven acá, fíjense que el último segmento acá se llama tibia y tiene el tarso, ¿sí? Toma esta función como de una parte de la quela, y acá la pinza o quela propiamente dicha, que es esta otra parte que ustedes pueden ver en esta imagen aumentada. Las patas locomotoras, como siempre, su longitud aumenta desde el primer par hacia el cuarto par, o sea, fíjense, del primer par son más cortas, van aumentando de longitud hasta que las últimas, o sea, el cuarto par de patas es más largo que el primero, ¿sí? Bien. Algo como más importante para decirle, acá el metasoma o cola, vieron que algunos le dicen la cola, es otro de los rasgos característicos de los escorpiones. Va a tener 5 segmentos, que son estos de acá, 1, 2, 3, 4, 5, y este último que ven ahí, que es el telson, y contiene la glándula venenosa y el aguijón inoculador. Entonces fíjense acá, esto que ustedes ven en la parte final es el telson, que tiene el aguijón, fíjense en la punta, eso negro, el aguijón inoculador del veneno, ¿sí? Que le sirve para paralizar o también para hacer una predigestión en sus presas. ¿Pueden ver? Fíjense, el primer par de patas más cortas y de atrás hacia atrás se van alargando. Esto que ustedes ven acá son los metámeros ya del metasoma, ¿sí? Y esto opistosoma. Acá fíjense cómo se ve el escudo
o caparazón del prosoma. ¿Mm? Bien, y finalizando, bueno, eso fue entonces lo relativo a lo que vimos entonces con relación a al subfilum Chelicerados, incluyendo al orden Arácnida, ¿sí? A ver qué, acá, esto era lo que quería mostrarles. Ustedes me dicen si lo pueden visualizar. Y este es un último videíto. ¿Ahí lo ven, chicos? ¿Lo pueden ver o no? A ver si estoy... No se ve. Ah. ¿Ahí, chicos? Ahí se ve algo. ¿Lo Sí, pueden ver profe. ahí? Dale. Con esto terminamos, chicos. Fíjense el patrón que les decía de las arañas, ¿sí? Estos tienen antenas, por lo tanto, no son quelicerados, ¿sí? Antenas. Acá están mezclados. Fíjense. Antenas. Ahí están los nuestros, los arácnidos. Antenas. Así que bueno, eso es todo, chicos, para que vean la gran diversidad. Sí, nosotros hoy tratamos un solo grupo, que es entonces el de los quelicerados, y a su vez en los quelicerados vimos a los arácnidos, ¿no? A los que están incluidos dentro del orden Arácnida. De la subfilum, sí, clase en realidad araña. Van a ver que están cambiados a veces las categorías taxonómicas, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado la clase. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes esto que hacemos siempre. Así que bueno, si tienen dudas, no hay problema, pueden decirlas ahora o escribirlas luego en el aula, que vamos a estar respondiendo.